Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bendecida. Bendecida con toda bendición. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿verdad? Eso es lo que dice el Evangelio. Vamos a creerle el Evangelio. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. Ninguno se gloría en los hombres, que es los primeros capítulos, ¿verdad?, de esa preciosa carta. Esta va a ser la parte número 4. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Vamos a comenzar y continuar con nuestro estudio. Como siempre, como todas las semanas, vamos a hacer énfasis en ciertas cositas. Esta vez la van a escribir ustedes, no yo. No tengo ganas de escribir hoy. Hay dos énfasis que vamos a comenzar a hacer de la clase pasada. Lo encontramos en el capítulo 3, versículo 7. Quiero que pongan en sus notas lo siguiente. Para que entiendan las personas que nos escuchan lo que hemos venido hablando hasta este momento, pues es importante que vayan a la página y escuchen el estudio número 1. Vamos a escribir dos cositas importantes en el versículo 7 y en el versículo 8. ¿1 Corintios me dice? Sí, 3:7. Entendemos por el título que ninguno se gloríe en los hombres. Entendemos y recordamos, ¿verdad?, el problema en Corintios, ¿verdad? Okay. Ahora el apóstol Pablo está diciendo acá a la iglesia lo siguiente: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Quiero que lo apuntes ahí, el versículo completo en tus notas, por favor, o lo subrayas en tu Biblia, pero necesito que hagas énfasis en ese versículo bíblico. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ya? Versículo 8, pon: el que planta y el que riega son una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Por eso que el apóstol Pablo no da pie a que nadie se gloríe en los hombres, incluyéndolo a él. El que planta y el que riega son una misma cosa. Esa es la nota para el versículo 8. Si son una misma cosa, ninguno es mejor que otro, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo ahí el apóstol Pablo. Hay una moda de no hables del ungido. ¿No lo han escuchado en los púlpitos? Oh, sí. La gente que comienza a criticar a los, entre comillas, ungidos del Señor, usa un versículo mal usado que dicen: no hables del ungido. No hables del ungido del Señor. ¿Por qué? Porque te quieren atemorizar, ¿verdad? Y decirte que si hablas de ese ministro, pues algo te puede pasar. Pero aquí el apóstol Pablo te está diciendo, incluyéndolo a él, que el que planta y el que riega son, ¿qué? Una misma cosa. Ya el versículo 5 de ese mismo capítulo 3, por favor. Vamos a comenzar a leer desde ahí. ¿Estamos ahí? Dice: ¿quién es Pablo y quién es Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído? 3:5. Dice el 6, yo, ¿qué cosa?
planté, Apolos regó. La semana pasada explicamos eso, ¿verdad? Dijimos que él menciona plantar y se menciona él primero con un propósito. Plantar, yo planté, igual a, puse el fundamento. Apolo, ¿qué hizo? Regó, sobreedificó. Sobre el fundamento. Entonces, cuando él dice eso, él lo hace con la intención de que el que planta es el que primero pone la semilla, el árbol, ¿correcto? Otro viene y riega sobre ese fundamento. Entonces él dice aquí, yo planté, Apolo regó. Pero Apolos hay muchos, no todos nosotros somos Apolos. Nosotros sobreedificamos sobre el fundamento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ve al versículo 10, por favor. Al versículo 10. ¿Estamos ahí? 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra. Dijimos que eso significaba la semana pasada diseñador y constructor. O perito arquitecto, ¿verdad? Dicen otras versiones. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, mira, yo planté, Apolo riega, yo puse el fundamento, otro sobreedifica, pero sin embargo, él, ¿qué cosa? Pone el fundamento. Él no es más que el que riega, él no es más que el que sobreedifica, pero él tiene que dejarle saber a la iglesia de su apostolado con los gentiles, con la iglesia, de que él es el que por la gracia de Dios ha puesto, ¿qué cosa? El fundamento. Versículo 10 otra vez, dice, conforme a la gracia de Dios, no conforme a sus propias fuerzas, no conforme a su capacidad, no conforme a su intelecto, no conforme a su conocimiento de sabiduría humana, que es lo que ha atacado, ¿verdad? Hasta este momento el apóstol Pablo. Ha hablado en contra de la sabiduría humana. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, o como perito arquitecto, puse el fundamento, mas otro riega o edifica sobre ese fundamento puesto, empero cada cual vea cómo edificara sobre ese fundamento. El apóstol Pablo, bendecido, es el perito arquitecto, escogido por Dios, pero él no es más ni es menos del que riega, del que sobreedifica. Vamos a ir a Hechos 26:12, por favor. Y aquí el apóstol Pablo narra cuando el Señor lo escogió para ser precisamente ese perito arquitecto, ese sabio maestro de obra. Hechos 26:12. Dice, y ocupado en esto, como iba yo a Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol. ¿Quiénes vieron el eclipse? ¿Tú te has puesto a pensar cuando ves el sol cómo se te queda la vista completamente? Y sin embargo, cuando el Señor se transfiguró, brillaba más que el sol. Por eso es que se quedó ciego el apóstol Pablo cuando se le apareció en Damasco. Una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol. Qué clase de gloria, ¿no? Lo que bendecido, no pensamos en esas cosas, pero tenemos que imaginarnos a alguien que se transfigura, que se transforma.
Dice, resplandecer al derredor de mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora ¿qué? Te envío. Entonces ese fundamento que él establece, bendecidos, como perito arquitecto, como sabio maestro de obra, ¿es para quiénes? Para los gentiles. El fundamento, ¿no? Hoy en día hay judíos mesiánicos que piensan que ellos son los que correctamente deben de explicar el Evangelio. Pero sin embargo, Dios escogió ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles para explicar la gracia del Señor. Dice, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. ¿Para qué el Señor iba a enviar al apóstol Pablo a los gentiles? Para abrir sus ojos. ¿Los ojos de quién? De los gentiles. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Bendecidos, en esa porción bíblica está más que claro el propósito del apóstol Pablo. La razón por la cual el Señor le revela el Evangelio está aquí escrita. La razón por la cual el Señor se le aparece al apóstol Pablo está aquí. Entonces, con lo que el apóstol Pablo habló, escribió, y Dios permitió que quedaran 14 epístolas, esa información, esa revelación, va a abrir tus ojos, te va a convertir de las tinieblas a la luz, te va a librar de la potestad de Satanás a Dios, vas a recibir a través de esa información perdón de pecados y una herencia, a través de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está escrito. Es por eso que él es el perito arquitecto, o que dice sabio maestro de obra. ¿Para quiénes? Para los gentiles, ¿no? Escogido por nuestro Señor Jesucristo. Pon en tus notas, el tiempo de los gentiles es ahora. Ve a Hechos 28, por favor. Vamos a leer en el versículo 11, por favor. Ahí vamos a leer bastante. Dice, y después de 3 meses navegamos en una nave de Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y venidos a Siracusa, estuvimos ahí 3 días, de donde costeando al derredor, vinimos a Regio, y un día después soplaba el viento del sur, y venimos al segundo día a Putéolos, donde hallando hermanos nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días, y así vinimos hacia Roma. ¿Hasta dónde llegó el apóstol Pablo? A Roma. Y de ahí, cuando oyeron de nosotros, nos salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, a los cuales, como Pablo vio dando gracias a Dios, cobró ánimo. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de la guardia, mas a Pablo fue permitido de estar por sí con un soldado que le guardase. A él lo apartaron, él no estuvo en la cárcel, sino que estuvo como casa bajo cárcel, y entonces tenía un soldado ahí que lo cuidaba, sí, policía ahí. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó los principales de ¿quiénes? De los judíos. El apóstol Pablo continuaba, ¿verdad?, en las sinagogas con los judíos, porque era costumbre del apóstol Pablo, ¿correcto? Ir a las sinagogas, predicarle a su pueblo, a Israel,
Me imagino que como él había salido como fariseo y ahora conocía esta revelación maravillosa de la gracia, pues él quería compartirlo también con su gente. Dice, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, cuando estuvieron juntos, les dijo, varones y hermanos, aunque yo nada he hecho contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, fui entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas contradiciendo los judíos, fui forzado de apelar a César, no como que tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado con esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas en cuanto a ti de Judea, ni viniendo alguno de los hermanos nos ha noticiado o notificado, ni hablado algún mal de ti. Mas queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a su alojamiento, donde estaba él, a los cuales exponía y testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Que él estaba poniendo el fundamento, ¿no? Él estaba plantando, persuadiéndoles las cosas concernientes a Jesús, así por la ley de Moisés como por los profetas. ¿A quiénes? A los judíos. Y algunos creían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron. Después de haber dicho Pablo una palabra, bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. ¿Está hablando de quiénes, bendecidos? De los judíos, que no creyeron y se fueron. Él estaba predicando, unos creyeron, pero otros se fueron. Entonces él dice, bien el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres dijo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no que percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Están qué cosa? Endurecidos. Y el apóstol Pablo está reconociendo este asunto, esta profecía de Isaías. 28. Séaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos ¿qué? La oirán. ¿A través de quién? De Pablo. Él fue escogido para los gentiles. ¿Pero qué sucedió con el pueblo de Israel? Endurecido. El 28 otra vez. Séaos pues notorio, y él está hablando aquí con testigos bendecidos, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y que ellos la oirán. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. No entendían lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su propia casa que tenía alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo con toda confianza, sin que ninguno se lo estorbase. A lo mejor los judíos dijeron, pues ya lo que quiere alcanzar es a los gentiles, ya no tenemos que preocuparnos. Ya no anda de sinagoga en sinagoga predicándole a los altos de los judíos. Eso ya como que nos dejó tranquilos. Vamos a ir a Romanos 9, por favor. Romanos 9:30. ¿Recuerdas que en Corintios, la semana pasada leímos que la revelación era por el Espíritu, ¿verdad? Que los misterios de Dios eran revelados por el Espíritu. Y eso es lo que sucede. Nosotros los gentiles fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que se nos revelara el Evangelio y lo creyéramos, como lo leímos ahorita en Hechos o en Actos.
Romanos 9:30, por favor. Romanos 9:30. Recuerda la nota que pusiste, es el tiempo de los gentiles, los judíos han sido endurecidos. ¿Estamos ahí? Dice, ¿qué diremos pues? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado ¿qué? La justicia. Pero ahí te dice 2 puntos. La justicia que es por la fe. Esa es la justicia que hemos alcanzado los gentiles. Pero lo que sucede es que esa justicia, como tiene que ver con la fe, es por un don de Dios. Es por la fe. ¿Y la fe es qué? Un don. Era el 30 otra vez. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que es por la fe. Por lo cual es una justicia que Dios ha dado, porque la fe es un don de Dios. Entonces es un propósito de Dios que nosotros hayamos alcanzado la justicia. Mira el 31. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. ¿Porque iban a través de qué? Mira, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo. Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de ¿qué? ¿En qué tropezaron? En el fundamento bendecido. Dios puso el fundamento. ¿Y los judíos qué pasó? Cada vez que el apóstol Pablo les predicaba en las sinagogas, tropezaban ¿con qué? Con el fundamento. Porque antes el apóstol Pablo enseñaba como fariseo, ¿no? Fariseo. Les enseñaba, me imagino que él enseñaba en las sinagogas, como todo judío. Y ahí ellos no tropezaban. Pero le estaba hablando de Dios, del pacto, de Moisés, como buen judío. Y Israel no tropezaba ahí, pero cuando puso la piedra de tropiezo, que era el fundamento, el cual es Jesucristo, ¿qué hicieron? Tropezaron. El 32 otra vez. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron esa justicia? Porque la seguían no por fe, que es un don, un acto de Dios, más como por las obras de la ley, un acto del hombre. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Vea Isaías 8:14, por favor. Isaías 8:14. Dice, esta es la profecía, bendecidos, con Israel. Entonces él será por santuario, mas a las 2 casas de Israel por piedra. ¿Para qué? Tropezar. Y por roca, R con R mayúscula, de caída. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Dónde estaban los judíos? Las sinagogas y todo. En Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, enredándose, y serán presos. Vamos a regresar a Romanos 10, por favor. Romanos 10:16. El perito arquitecto puso el fundamento. Romanos 16. Yo creo que el que nos esté escuchando ya por un buen tiempo, si no ha entendido por qué
el Evangelio de la Gracia está en las 14 epístolas del apóstol Pablo, ya yo creo que no hay manera de convencerlo, ¿sabes? Porque lo hemos explicado por todas las maneras habidas y por haber. Dice que la gente piensa que nosotros evitamos la otra parte de la Biblia, que es la historia. Y tienen razón. La evitamos porque es historia. La evitamos porque no aplica a nosotros. No aplica a nosotros, es para el conocimiento de uno, si no quiere para el Correcto. Date cuenta que en Hechos 26, en ese momento el apóstol Pablo está revelando de que los gentiles van a recibir un evangelio, una gracia, una información, una herencia, perdón de pecados. Hasta ese momento nosotros no sabíamos que era para nosotros. Pero entonces lo que él revela y lo que él enseña a las iglesias es el evangelio que nosotros tenemos que escuchar. Porque viene a través de ¿quién? De él. Antes de Pablo, nadie dijo, no, yo voy a llevar la ley a los gentiles. Nadie dijo eso. Fue la gracia. Entonces nosotros evitamos la ley. Yo sí la evito. Para no confundirlos a ustedes, para no confundirme yo. Que yo creo que aquí nadie se va a confundir. Si la usamos y si vamos ahí, es como referencia, como punto histórico, a aplicar una profecía bien aplicada al tiempo de hoy. Pero sí lo evitamos. Yo lo evito. Es más, yo evito traerte algo que tenga que ver con la ley, porque es que eso no es para ti, tú no eres el pueblo de Israel. Y yo creo que claramente estamos viendo la diferencia, ¿sí o no? Claro, sí, la evitamos, yo la evito. Tiene toda la razón. Y a ellos les convendría también evitarlo. 10:16, ¿verdad? Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? ¿Qué está usando el apóstol Pablo ahí? Una profecía. Pero la está aplicando ¿cuándo? Para ese momento. ¿Verdad? Porque estaba profetizado. Él va a explicar aquí por qué la condición del pueblo de Israel. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo yo, ¿no han oído? ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Antes, cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos. ¿De quiénes? De Moisés, de los profetas, hablando de Cristo, del Mesías, de Isaías, de todo el mundo. Y sus palabras hasta los fines del mundo. Mas yo digo, ¿no la ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y por una nación insensata os provocaré ¿a qué? A ira. Mas Isaías tiene mucho de nuevo y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestáseme a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes no buscaban al Señor? El pueblo gentil. Nosotros no teníamos nada que ver, bendecidos, con Israel y con el Dios de los judíos. ¿Qué le pusieron al Señor cuando murió en la cruz? Jesús, el Dios de los judíos. ¿Qué le decían los romanos? No, eso es cuestión de ustedes y su ley. ¿Verdad? Salgan de aquí. 21 dice, mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Vamos a seguir leyendo ahí en Romanos 11:8, por favor. Ahí mismo, Romanos 11:8. El 7, por favor. 11:7. Ninguno se gloría en los hombres, pero tenemos que saber sobre qué fundamento vamos a edificar, ¿verdad? Y sobre edificar. Tenemos que saberlo, tenemos que estar claros. Es por eso que el apóstol Pablo lo dijo, para que nosotros supiéramos cómo sobre edificar. Mira, con oro, con piedras preciosas, ¿y con qué dice más? Y con plata. Es mejor sobre edificar con eso que con hojas, madera y hojarasca, porque podemos ser puestos a prueba.
Dice el 7, pues que lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, más ¿qué cosa? La elección lo ha alcanzado y los demás fueron ¿qué? Cegados. Así como está escrito, dióles ¿quién? Dios, espíritu de sueño profundo, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahora nosotros entendemos y sabemos que hay un remanente escogido por gracia, ¿correcto? Y esos van a ser salvos. Van a ser salvos. Vamos a regresar a 1 Corintios, por favor. Primera de Corintios 3, 18. Primera de Corintios 3, 18. ¿Qué es lo más importante en la vida de un creyente, de un hijo de Dios? Jesucristo y su evangelio. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ese evangelio está profetizado. Esa buena nueva, esa herencia está profetizada. Y eso es lo que salva. Mira el 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio, ¿en dónde? En este mundo. ¿Qué te está diciendo? De este sistema. Sabiduría humana. Intelecto humano. Si te crees sabio en eso, mira, hágase ¿qué? Necio para ser sabio. Pon en tus notas ahí en el versículo 18. Hágase, parece ser sabio en este mundo. Intelecto humano. Donde dice en este mundo, pon una rayita, una flechita y pon intelecto humano, conocimiento humano, sabiduría humana. Hágase necio para ser sabio. Ahí pon conocer el evangelio. Sabiduría divina, de lo alto, revelación del Espíritu. No, solo el evangelio, conocer el evangelio. Lo demás fue añadidura mía. Porque fíjate el 19, porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios, porque está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo que quiero es que cada vez que tú mires que dice sabios, es de este mundo, sabiduría de este mundo. Ahí dice sabios, está hablando de intelecto humano. Está hablando de sabios que no tienen conocimiento del evangelio. A esos Dios los mira como necios. 20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Cuántos dice ahí? Ninguno se gloríe en los hombres. Estoy bajo la cobertura de Guillermo Maldonado. ¿Se está gloriando en quién? En un hombre ignorante. Estoy bajo la cobertura apostólica de un hombre. ¿Se está qué? Gloriando en un hombre. Y aquí dice, ninguno se gloríe en los hombres. Estoy bajo la cobertura de, no sé, Benny Hinn. Me tiró el saco un día y... ¡Cállate! ¿Ya? Es una bobería, bendecido. La gente que están que gloriándose porque dijo algo que no tiene nada que ver con el evangelio. ¡Wow! Sabiduría humana.
21, otra vez. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Nosotros nos gloriamos ¿en quién? En Jesucristo. Bendecidos en Jesucristo. Nosotros no defendemos grupos, ni gente, ni nada. Nosotros, ¿qué hacemos? Defendemos el Evangelio. Dice el apóstol Pablo que él fue puesto en defensa del Evangelio. Igual ¿quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ver con Jesucristo. Mira, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es que vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bendecido el apóstol Pablo, fue escogido desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Pero no para él venir y decir, no, yo soy el mero mero. No, el que planta y el que riega son una misma cosa. Oye, si Cristo no escoge al apóstol Pablo, no hay evangelio. Tiene que escoger a alguien para traer el evangelio. Ahora, para poder, como dice en el versículo 18, hágase necio para ser sabio. Ese es el mandato de Dios para esto, bendecidos. Pon en tus notas ahí. Renovar el entendimiento. Renovar el entendimiento. Y lo que estamos haciendo es sacándole lo que más podamos a cada frase, a cada versículo de estos capítulos, estos versículos, ¿ok? Vamos a Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que no están sobreedificando correctamente? Renovar el entendimiento. Primero tienen que ser humildes y reconocer lo que están haciendo, ¿sabes? Es más, a lo mejor a muchos de ellos deberían hasta de convertirse. Sacrificio vivo es Romanos 6:11, creo que. No reine pues en vuestro cuerpo el pecado, ¿no? No reine pues en vuestros miembros. Cuando tú te sometes a Dios, al Espíritu, estás poniendo en sacrificio vivo, santo, agradable tu cuerpo. Pero andar todo demacrado, sin comer, sin afeitarte las piernas, las axilas, bendecido, eso no tiene nada de vivo, ¿sabes? Eso parece un muerto por ahí. Los varones en estas iglesias legalistas andan de corbatita, y la mujer con el pelo hasta aquí, y la falda hasta allá. ¿No conocen la salvación? Bueno, 12:1, por favor. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice sacrificio vivo, bendecido, no es lucir como un muerto, ¿sabes? Es lucir vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio. Y no os conforméis a este mundo, a este siglo, a esta manera de vivir, a esta información, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Pon ahí mente, pon una raíz y pon espíritu. Es lo mismo. Mente, espíritu. Para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Ve a Efesios 4:22, por favor. 4:22. Efesios 4:22. ¿Estamos ahí? Dice, a despojaros del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir o a la pasada conversación, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas, y a renovaros en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestiros del hombre nuevo que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Cuando dice el que se crea sabio, hágase necio para poder ser sabio, tiene que ser a través de la renovación del entendimiento.
Y pon en tus notas ahí, todo a través y por el Espíritu Santo. No hay revelación bendecido del Evangelio fuera del Espíritu Santo. Él es el que da la revelación del Evangelio. Para que una persona entienda y comprenda el Evangelio de la gracia, es por un acto del Espíritu Santo de Dios. Regresamos a 1 Corintios 4, por favor. Ya estuviera renegando. Bendecidos, si no nos gloriamos en los hombres, nos gloriamos en Cristo Jesús. Porque Él es el único que se merece toda gloria y toda honra. Y el apóstol Pablo, bendecidos, continúa estableciendo este principio de que nadie se gloríe en los hombres. Mira cómo él vuelve a mencionar lo mismo. Así nos tenga el hombre como a ministros de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Más nada. ¿Quién tiene la Reina Valera? Por favor, me la lee. Léale. ¿Cuál? ¿Ese? ¿El primero? Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es todo. ¿Qué es un ministro del Señor? ¿Qué es un siervo del Señor? Un ministro de Cristo, un mayordomo, un administrador de los misterios de Dios. ¿Qué es un administrador? Pon en tus notas. Administrador. Aquí vas a escribir bastante. Administrador. Administrador, 2 puntos. Yo no voy a escribir. No quiero hoy escribir. Bueno, ya escribí, pero suficiente ya con eso. 2 puntos. ¿Están listos? Se aplica a la persona a quien se confía o a quien se confiaba. Esa palabra que dice administrador de los misterios de Dios se aplica a la persona a quien se confiaba toda la responsabilidad por la administración de los bienes de su amo. Ahora, cuando terminemos esta definición vamos a entender algo muy importante, bendecido. Coma. Como edificios, campos, finanzas, alimentos, aún otros siervos o a los hijos del mismo amo. O sea, que un administrador podía hasta administrar los siervos y los hijos de ese amo, si tenía esa responsabilidad. Voy a repetir para beneficio de la grabación. Administrador se aplica a la persona a quien se confiaba toda la responsabilidad por la administración de los bienes de su amo, como edificios, campos, finanzas, alimentos, aún otros siervos o los hijos del dueño o del amo. Entonces el versículo 1 del capítulo 4 dice: así nos tenga el hombre como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, una responsabilidad muy grande. Si descuidara eso, no mataba. ¿Ah? Pues sí. Entonces, mire el versículo 2, por favor. Empero, ¿qué dice? Se requieren los administradores o mayordomos que el hombre sea hallado como fiel. ¿Por qué? Porque tenía toda la posesión de ese hombre en sus manos. ¿Y qué es la iglesia? Lo que Dios más ama, ¿no? Y hay gente, hombres malos y perversos, lobos rapaces, que cogen los bienes de Dios y los, ¿verdad? Los dañan. Les dañan las conciencias, les dañan su mente, les dañan todo, ¿no? Mira, el apóstol Pablo dice en el libro a Timoteo, el libro de los Hechos, dice que cuando yo me vaya, entrarán en el redil
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué? Porque eran malos administradores con la responsabilidad de todos los bienes de ese amo. Es por eso que Tito 1.7 dice lo que dice. Vea Tito 1.7, por favor. Tito 1.7. Y vamos a comprender esto que dice el apóstol Pablo ahora. ¿Recuerdas que cuando nosotros tocamos este punto de las responsabilidades, que hablamos pues de la mujer, del hombre, ¿te acuerdas? Que todo lo que decía ahí era para el beneficio de ¿quién? De nosotros, de la iglesia. Todo lo que el apóstol Pablo requiere, exige, es porque vamos a administrar los bienes del evangelio, la herencia del evangelio. Entonces se puede dar la oportunidad de abusar con las ovejitas, ¿verdad? Vamos a leer desde el 5. De la misma manera que el apóstol Pablo dice que cuando él, después de su partida, iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño bendecido. Y eso lo vemos hoy en día. Entre comillas, líderes que lo que hacen es maltratar a las ovejas. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que acabases de poner en orden las cosas que faltaban y ordenases ancianos en cada ciudad como yo te mandé. ¿Esos ancianos qué van a hacer? Iban a administrar, iban a ser administradores. Es por eso que cada vez que él habla de administradores, de ancianos, de obispos, dice que es necesario y se requiere una actitud de ellos. ¿Por qué? Porque van a administrar a la iglesia del Señor. Dentro de lo que estuvimos leyendo en Corintios, cuando llegamos al capítulo 4, versículo 1, versículo 2 también, donde dice, pero es necesario, se requiere que sean hallados fiel, es porque también nosotros ya habíamos pasado la parte donde él habla de la sobreedificación. Entonces estos administradores tienen que sobreedificar con sabiduría divina a través del Evangelio. Y dice que el que edifique con madera, con hoja y con hojarasca, el fuego, ¿qué cosa? Va a probar esa obra y puede quemarse. Y entonces él sigue hablando en Corintios de ese mismo contexto. Llega al capítulo 4, versículo 1, y dice, por lo tanto, ténganos a nosotros como administradores de los misterios de Dios. Pero es necesario y se requiere que sean hallados fieles. Dice, si alguno fuera irreprensible, marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, no acusados de disolución o contumaces. Tú no quieres poner a alguien que sea eso, bendecido, como administrador de los misterios de Dios. Dice, porque es menester que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible como el mayordomo de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino. Te pregunto, bendecido, ¿tú le dieras la llave de tu negocio y de tus bienes a un borracho? Si es dado al vino, quiere decir que le da el codo, ¿no? ¿Tú le darías tus bienes y le encargaras tus bienes a una persona que es un borracho? Claro que no. ¿Tú le darías la responsabilidad a una persona soberbia? Un codicioso, dice, de ganancias deshonestas. ¿Qué es lo que va a hacer alguien de ganancias deshonestas? Te va a robar. Ninguno de nosotros, desde el punto de vista natural, le daríamos la responsabilidad a alguien de nuestros bienes, de nuestro negocio, que tenga todas esas cualidades. Pero mira, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente. Dice, reteniendo firme la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que pueda exhortar y convencer, ¿con qué? Con sana doctrina a los que contradicen. Pero para poder hacer eso, bendecidos, tienes que ser todo eso: hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo. Lo importante son estas cualidades, esta manera de proceder y sobre todo, sana doctrina. Sana doctrina.
Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son esos? Los judíos, a los cuales es menester tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene. ¿Por qué? Por ganancias deshonestas. ¿Cuánta gente bendecidos hoy no enseñan cosas que no convienen por ganancias deshonestas? ¿Verdad? Montones. Montones. Pero ya ellos recibieron su recompensa, ¿no? Vamos a regresar a 1 Corintios 4, por favor, y ahí vamos a terminar. Terminamos en Tito en el 11. Dice, así nos tenga el hombre como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos que ver a las personas que están, por ejemplo, maestros, pastores y evangelistas? Como administradores de los misterios de Dios. Ni más ni menos. El pastor no es más que el maestro no es más que el evangelista, y el evangelista no es más que el pastor. Todos son, ¿qué cosa? Una misma cosa. Por lo tanto, que si por donde veamos todo lo que hemos leído, no hay manera de que encontremos una justificación para gloriarnos en los hombres. Ninguna. Ninguna. Entonces, que deje de decir la gente que están bajo la cobertura de fulano y sutano. Eso es una niñería, bendecido. Dice, empero, se requiere en los mayordomos que el hombre sea hallado fiel. Y ya leímos por qué. Y leímos el significado de administrador. El administrador administra todos los bienes de ese dueño, de ese amo, campos, ganado, animales, casa, edificios. Tú no le vas a dar esa administración a alguien que sea responsable, por favor. De la misma manera, los pastores, si nos están oyendo a través de nuestra página, que no pongan a gente irresponsable delante de la iglesia, bendecido, por favor. O sea, hay que amar un poquito a la iglesia, ¿no? Amén. Listo, vamos a dejarlo ahí entonces.